RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Esta semana hemos invitado al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Estado, exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, una persona importante en el mundo de los profesionales de la ingeniería y un referente que nos debe ayudar a contestar tantas preguntas que tienen que ver con lo que es vital para el desarrollo humano, que son las obras que crean condiciones y crean oportunidades y aseguran la calidad de vida de la población. Bienvenido, ingeniero Carlos Herrera. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, grato estar en su compañía. Un gusto y vamos a calentar motores con la primera pregunta. Don Carlos, ¿qué pasa con los puentes, los techos de los centros comerciales? Es un inventario de evidencias de obras que no han tenido supervisión o que han sido mal diseñadas. Esto es algo preocupante. ¿Cuál es su reflexión? Me parece una pregunta realmente muy interesante, muy importante, ¿ya? Entonces, miremos algo sobre las obras, ¿ya? Las obras tienen un ciclo de vida, ¿no? Hay una primera parte que es la concepción antes de la construcción. Luego de la concepción sigue el diseño y el cálculo, donde uno la dimensiona para que sea capaz de realizar la tarea que se desea que realice y que pueda soportar los esfuerzos que devienen de realizar bien esa tarea. Y luego presta su servicio a lo largo de muchísimo tiempo. Y llega un momento en que ya sale de servicio por dos razones, ¿no? O porque es obsoleta y se puede conseguir con algo más moderno el mismo servicio a un costo mucho menor, o porque con el correr del tiempo los costos de mantenimiento han crecido tantísimo que más barato es hacer una cosa nueva, pero siempre es un criterio económico. Me preguntaba respecto de los puentes, ¿verdad? Correcto. Yo recuerdo algunas preguntas que se hicieron sobre eso y algunas respuestas, y pensaba, por ejemplo, que la Torre Eiffel en París se inauguró en la exposición del 1900, ¿no? Entonces, la vida largamente sobrepasa los 100 años y podemos ver muchas obras. Mire, Machu Picchu, ¿no? Y muchas de las obras que se han heredado de el Incario en el Perú son obras que han sobrevivido al tiempo. ¿Qué sucede con las obras? Depende no solamente de esas primeras partes que son la concepción, el diseño, la construcción, sino también de la conservación. Y además de otro criterio importante, el esfuerzo al que se las somete. Entonces, todas están hechas para resistir una determinada carga y soportan esa carga. Cuando se diseña, uno diseña para que puedan soportar una carga ligeramente mayor por un tiempo muy corto, pero no se las puede sobrecargar más allá de aquello para lo que fueron diseñadas por largo tiempo. Entonces, ¿a qué se debe la falla? Cuando una obra vivió ya varios años, la falla no, es muy difícil que sea de diseño y es muy difícil que sea de construcción, porque ya demostró que lo estaba haciendo. Entonces, habría que buscar en el uso que se le ha dado, si es que no se la ha sometido a cargas excesivas, y también en la conservación, el mantenimiento que se ha aplicado. Pero la pregunta me lleva a un tema que es una reflexión importante, ¿ya? ¿Quiénes hacen las obras? Las obras las hacen ingenieros.
Y son los ingenieros los que intervienen en todas las etapas. Y aquí hay un tema que es importante. ¿Quién es un ingeniero habilitado para ejercer la ingeniería, por ejemplo, digamos, en los países del norte de este continente, en los Estados Unidos, en Canadá, yo diría incluso en México? Es una persona que tiene un carnet de ingeniero profesional y que significa que una entidad la ha habilitado para que ese ejercicio, ese, ese ejercicio, ese ejercicio es semejante al examen de brevete. ¿Puede alguien haber estudiado en las mejores universidades, haber dado los mejores exámenes, ser académicamente muy, muy, muy solvente, pero en el brevete, para que a uno le den la licencia de conducir, uno tiene que demostrar que sabe manejar mediante una prueba y tiene que dar además un examen? Y en el caso de los países del norte, en la práctica de ingeniería, y yo diría la práctica de ingeniería en todo el mundo desarrollado, es que la persona que ejerce en una obra, en cualquiera de las partes de su ciclo, en la concepción, en el diseño, en la construcción, en el uso, en la conservación, es una persona que tiene una calificación. ¿Cuál es la calificación que tenemos en el Perú en los colegios profesionales? Es haber pagado la cuota, nada más. Y esa es una reflexión también que hay que hacerse. Una pregunta, ingeniero Carlos Herrera. Tenemos puentes construidos en el siglo XIX, el puente Balta, y ahí se mantiene incólume. ¿Por qué puentes mucho más nuevos han colapsado? No es que se caen solos, como un periodista con cierta ironía lo dijo. Es por lo que le dije, ¿no? Porque una obra está hecha para una determinada capacidad. Pero el problema es falla humana, ya sea sí, es humana, es humana. Entonces, ¿qué cosa podría haber ocurrido? Vamos a suponer, yo no soy un experto en puentes, pero sí conozco los criterios generales de ingeniería, ¿no? Vamos a suponer que la obra fue construida en un sitio y por años de años no tuvo mantenimiento. Entonces, los pilares en los cuales se soporte fueron desgastados progresivamente por las aguas, por las corrientes que se produjeron. Y entonces finalmente colapsa. ¿Qué cosa es lo normal? Lo normal es que hay ciclos en los ríos. En esos ciclos hay momentos donde los esfuerzos, las exigencias sobre las obras son mucho mayores. Terminadas esas exigencias, entonces la obra tiene que repararse para que vuelva a su fortaleza inicial. Estoy tratando de ponerlo. Pero ahí viene una pregunta. ¿Usted no cree, por el número tan grande de obras que están colapsando, de distinto tipo, que debería formarse por iniciativa de la jefa de Estado, del alto nivel de gobierno, una comisión de alto nivel que organice y optimice los esfuerzos de fiscalización del inventario de estado de situación de la infraestructura más importante del Perú? ¿No se amerita eso? Sí, yo cuando estaba en el colegio, desgraciadamente no lo pude llevar a la práctica. En mi última gestión, y fue una gestión en la que tuvimos el COVID, entonces todos los esfuerzos que estaban orientados hacia unos objetivos tuvieron que desviarse para sobrevivir en la época del COVID, ¿no? Que pasó a ser la primera prioridad. Pero yo lo que tenía la idea es que las obras deberían tener estar inscritas en algo así como en registros públicos y deberían tener una lista de responsables de ellas, quién las diseñó y calculó, quién las construyó, quién las conserva, etcétera, y quién las opera. Entonces, que deberíamos tener una relación de responsables. Quizás el tema lo podemos llevar a otro punto que también es importante, ¿ya? Esta frase la escuché
cuando era todavía estudiante en clases y nos estaban enseñando cálculo de estructuras y entonces el profesor de estructuras nos dijo, y bueno, mejor, y si se equivocan en el cálculo, tampoco se va a caer porque el factor de seguridad absorbe todo. Entonces, en el propio cálculo de las obras hay una cuestión que se llama el factor de seguridad, que trata de cubrir eventos extraordinarios, condiciones, etcétera, por lo importante que representa la seguridad de las obras. Entonces, vamos ahora a la construcción y vamos a la obra pública. En la construcción, en la obra pública, la obra parte de un presupuesto. Y este, lo hemos visto en muchos casos en el Perú y creo que no solamente en el Perú, que del presupuesto de la obra se van prendiendo muchos en el trayecto de la aprobación. Entonces, cada uno como que quiere llevarse un recuerdito del presupuesto y se queda con una partecita del presupuesto. Y entonces la obra termina haciéndose en la realidad con un presupuesto menor que el que necesitaba. Entonces va a funcionar, pero va a durar menos, va a ser más débil, no va a tener la capacidad de soportar exigencias extraordinarias. Yo creo que coincido en que debería haber un esfuerzo para conservar las obras, pero creo que sobre todo se requiere una cultura de entender que la obra no queda concluida el día de su inauguración y que la obra tiene un ciclo de vida que se va envejeciendo, que se va desgastando y que es necesario conservarla, repararla, mantenerla, ¿no? Este es un concepto fundamental. ¿Cuántos puentes importantes, hay en el Perú? ¿Cuántos centros comerciales hay en el Perú? Lo que quiero preguntarle es, en un país con riesgo sísmico, que no hagamos un esfuerzo mayor por saber el estado de seguridad de esta infraestructura en la que hay mucha gente que cruza, que usa, que utiliza estos servicios. Creo que no podemos ser tan indolentes frente a una realidad que nos está poniendo contra la pared. Tenemos que reaccionar. Hemos visto hace poco, gracias a la iniciativa del concesionario, el puente Chilca. Resulta que tenía problemas, grietas preocupantes. Sí. Ya ocurrió con el puente de Chancay, que tiene que ver con la explicación que usted ha dado. O sea, es decir, que se estaba deteriorando y ese deterioro puede llevar al riesgo de derrumbe, al riesgo de colapso. Entonces, ¿cuántos puentes en el Perú no están siendo monitoreados? ¿Cuántos proyectos, obras ya que están usándose, como los centros comerciales, como las vías, los caminos, las carreteras? ¿Por qué no hay una cultura de la verdad? ¿Por qué yo tengo la impresión de que hay mucho maquillaje, pasar la cosa piola y dejar que los problemas se resuelvan solos o no se resuelvan nunca? Esa indolencia, esa indiferencia marca la pauta en la vida de los peruanos. ¿Es así? Sí, yo diría que es una cultura, que es una cultura donde se cree que la obra termina el día que se inaugura y que de ahí no se necesita hacer más y que se la deja sola y que así va a funcionar siempre. No podría dar una respuesta cuantitativa sobre el número de puentes, pero le puedo decir cualitativamente con toda seguridad que la gran mayoría. Pero también le puedo decir que igual en los casos que ha mencionado, es cierto que no ha habido un monitoreo profesional, es cierto que hoy en día uno puede tener mecanismos de medición que le van alertando. Le puedo poner un ejemplo, la hidroeléctrica del Mantaro, o sea, la hidroeléctrica del Mantaro es una obra antigua, viene de los años 70. La segunda etapa se concluyó
en los años 80, fue ejecutada, recuerdo, fue iniciada durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, continuada durante el gobierno militar y terminada durante el segundo gobierno de Belaúnde en sus dos etapas. Y esa obra depende muchísimo de una cosa que se llama el derrumbe 5. Durante el segundo gobierno de Belaúnde hubo preocupaciones porque había un derrumbe que podría caer sobre la presa, inutilizar la central, y para el país hubiera sido eléctricamente una catástrofe, una catástrofe. Y entonces en aquel momento se decidió hacer estudios especiales y se puso unas mediciones que entiendo que se mantienen hasta ahora. Entonces se monitorea Sí. permanentemente Usted ha dicho y algo se va muy... siguiendo la evolución. Entonces, lo que le quiero decir es Sí. que cuando hay gente que profesionalmente maneja las obras, sí se hace bien. Y el Perú es un país difícil, por lo mismo que he dicho, uno de los tantos retos que tiene un país como el Perú es el problema sísmico. Pero ahí Pero nosotros, viene pues, una pregunta, ingeniero, perdone que lo interrumpa. permítame terminar esto. Sí, En los puentes sí ha habido señales. No hemos tenido el monitoreo, pero han habido vecinos que les han avisado a las autoridades y a los concesionarios del puente. Y eso ya significa una enorme responsabilidad de no haber actuado. usted ha citado la gestión del presidente Belaúnde, su primer gobierno, y eso me obliga a preguntarle la calidad de la vivienda social, residencial San Felipe, por ejemplo, en Lima. Usted compara los estándares de esa vivienda social con lo que hoy vemos en el Indecopi, el inventario de denuncias por obras de vivienda ¿Sí? con amparo de leyes de incentivos y una serie de aspectos para llegar a la vivienda para la clase media y para la gente de menores recursos. Hay un deterioro de la calidad de la infraestructura Enorme, sí, y sí, un sí, sí. prontuario de denuncias de Sí. Ujú. incumplimientos. ¿Por qué ese deterioro? Estamos hablando de 40, 50 años de diferencia. Claro. Yo le di la respuesta hace un momento. Le dije así como hay aficionados a quedarse con un recuerdo en un pedacito. En todo el trayecto que pasan las obras hay aficionados a quedarse con recuerdos del presupuesto. Y le pongo el sinónimo de lo que no he querido usar la palabra, corrupción. Entonces, en ese proceso de corrupción, en la obra pública se parte de un presupuesto y muchos que están en la cadena de aprobaciones quieren enriquecerse con eso y se quedan con poco. Y al final se termina construyendo con un gasto real menor del que se necesita. Y la forma de eso se repercute en la calidad de la obra y en muchos casos en que simplemente no se termina. Y en este tema no es solamente la obra pública, los techos de los centros comerciales. No sabemos todavía el diagnóstico exacto, si fue un problema de falta de mantenimiento o un problema de origen en lo que ha ocurrido en Trujillo. Pero he tomado conocimiento que este caso amerita una revisión general. Volvamos digamos, a la conclusión positiva. Es necesario unir a la academia con el colegio de ingenieros, con las altas autoridades del Estado y hacer un plan que cumpla su sentido de informar al país qué tan confiados podemos estar en la infraestructura que utilizamos. Este, es cierto la preocupación que existe sobre este tema, pero voy a referirme a otro tema que tiene también que ver con la obra, no es obra pública, y fue también uno de los temas que miré durante mi segunda administración en el Colegio de Ingenieros. La pregunta es, ¿qué pasaría si hay un sismo en Lima, no de la magnitud de los sismos del siglo pasado, sino de la magnitud si no me equivoco, fue el Que 1746? Dios nos agarre Es decir, un confesados. sismo de 8 hasta podría quizás acercarse a 9. Sería una tragedia. Sería una tragedia porque
muchas edificaciones han sido hechas en las zonas marginales de la ciudad por gente muy pobre. Pero ya Y se vendieron bajo. ese es un problema adicional que ya tenemos hace tiempo. ¿Cuántas de esas A lo que voy cuántas de esas viviendas sí, han recibido una carta de la autoridad local diciéndole usted está viviendo en un lugar donde su vida corre peligro? claro, pero y finalmente la persona lo piensa, le da vueltas, pero al final dice, es lo único que tengo para vivir. No, es parte del problema. Es parte del problema. Toquemos el tema de las soluciones. Este, Creo que los registros que se hacen respecto a la obra, la exigencia que hay que tener sobre las personas que intervienen en toda la vida de la obra, y ayudarían muchísimo. Es decir, llevar una huella de quiénes son los responsables. Por ejemplo, en el caso de Trujillo, en el caso del techo que se desprendió, al poco tiempo salió un ingeniero que era la persona encargada del diseño. Él asumió responsabilidad y dijo, esto por diseño no falló. O sea, el diseño estuvo bien hecho y me ratifico en el diseño. Entonces, si es así, ¿a dónde va? Va a la construcción. Pero cuando hay la construcción, hay dos responsables: constructor y supervisor. Y si no es la construcción, es la operación. Se la sometió a exigencias mucho mayores que aquellas para las cuales estuvo construida. Si eso pasa, también falla. Entonces, todo esto tiene que poder estar supervisado. Y la supervisión de parte de la autoridad, cuando la obra representa impacto sobre la seguridad pública y sobre las personas, creo que es fundamental, ¿no? Y esa tendría que ser una de las tareas de los gobiernos municipales. Es más, ¿no? Este tema es crucial, creo yo. Y es más, si se publicara el reporte de defensa civil de obras públicas y privadas que no pasan el examen, definitivamente tendríamos allí un desembalse de verdades que iba a llevar a un cuestionamiento al Sí. estilo de ser de los peruanos, porque nos obligaría a priorizar la verdad. Y quizás sería Sí, importante hacerlo. ¿Usted cree que es importante levantar la alfombra? por supuesto. Yo creo que a los problemas hay que hacerles frente. Mire, le voy a contar algo que nunca he contado antes. Esto ocurrió durante mi segunda administración en el Colegio de Ingenieros. Encontramos una construcción al interior del Colegio de Ingenieros. Estaba para inaugurarse. Se construyó sin permiso. Y cuando la comenzamos a utilizar, en un momento nos dimos cuenta que habían hecho la obra civil, pero no habían redimensionado las instalaciones sanitarias ni las instalaciones eléctricas. Es decir, eran insuficientes, se habían dejado las mismas instalaciones sanitarias y las mismas instalaciones eléctricas de la vieja casona, que servían para atender lo que había inicialmente, pero no podían darse abasto para atender instalaciones que se habían ampliado totalmente, ¿no? Y fue un dolor de cabeza para nosotros. Y sucedió en, en la casa del herrero, ¿no? O sea, en la casa del herrero usamos Cuchillo de cuchillo palo. de palo. Otro tema que también los expertos cuestionan es que en el Perú hay un mercado libre y entra de todo en materiales que se utilizan. Y hay materiales que son de muy mala calidad. ¿Debería el Perú darse la seguridad de un filtro, de una certificación técnica para darle confianza a los consumidores? ¿O está bien que siga habiendo esta regla donde uno puede estar comprando un material, un pequeño equipo que puede traerle dolores de cabeza muy serios? Claro. Yo en ese caso, como ingeniero, le diría que no hay material malo, sino material mal usado. El- este, entonces, debería haber
como debería haber también en medicina, en el control de los medicamentos que se usan, ¿no es cierto? Pero en el caso de las obras hay una supervisión y esa supervisión de lo que se encarga es que se construyan fidedignamente de acuerdo a cómo fueron calculadas y diseñadas. Entonces, pueda que en el mercado haya y pueda que sirvan para otras cosas, pueda que sirva para gente con menos recursos, pero también con menos exigencias. No exigencias, no descuidar la seguridad sobre su vida o sobre la de su familia de ninguna manera, ¿no? Sino que van a tener esfuerzos mucho menores. Pero el hecho es que no se use en una edificación aquello que no fue lo que estuvo prescrito por el que diseñó y calculó. Hubo un sismo fuerte en Turquía, un sismo bastante fuerte hace menos de una decena de años por allí. Y se cayeron varias edificaciones. Y hubo una investigación posterior y la razón fue que no cumplieron con los códigos sísmicos. Perú y Chile comparten... Que hubo sanciones, ¿no? Sí, claro, Perú y Chile comparten el riesgo sísmico. Sí, Perú y Chile comparten el riesgo sísmico, pero Chile ha aprendido la lección y ha adoptado normas con mucho mayor rigor. En el caso nuestro no es así. ¿Cree importante? No es un problema de normas, es un problema de aplicación. Pero también tenemos un problema de falta de exigibilidad, como dice usted, ¿no? A ver, le digo otra cosa. Aquí me estoy yendo 10, 15 años atrás. Mi hija menor se había casado, habían comprado en planos un departamento, y yo miraba el edificio y todo, y la preocupación que tenía era si lo estarían construyendo según las normas. Según las normas, era un edificio antisísmico y podría resistir solicitaciones muy grandes hasta los niveles de diseño. Según la práctica, no estaba tan seguro. Entonces, y esa es una pregunta que surge para todos los casos. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? La manera de hacerlo es un cumplimiento de normas. Las normas representan una exigencia. Yo diría que las normas antisísmicas del Perú son suficientes, son adecuadas. El tema es que a la hora que se construya se respeten, ¿no? Entonces, normalmente las obras que se hacen siguiendo todos los cánones terminan bien hechas. El problema principal está en las obras que escapan a eso, ¿no? Vamos a un pequeño corte y volvemos con esta muy interesante conversación. Muchas gracias. La obra más importante en términos de recursos comprometidos que el Perú ha ejecutado, más allá de si era o no necesario hacerlo, pero ya es una realidad, es la nueva refinería de Talara. En la nueva refinería de Talara hay comprometidos más de 6.000 millones de dólares. Hemos leído en un medio de comunicación una carta de la compañía ExxonMobil, que es una de las empresas más importantes del mundo, que tiene la patente de esta tecnología muy compleja que tiene que ver con el tratamiento de crudo pesado. Y sabemos que no hay muchas refinerías del mundo con esta tecnología. No sé si usted ha podido leer la carta, pero realmente es inquietante que una obra tan importante, donde hay tantos recursos comprometidos, todavía no tengamos la luz al final del túnel. Es decir, saber exactamente por qué razón no opera a plena satisfacción la unidad principal que justifica esta inversión, que hace rentable esta inversión, y no se normaliza una operación de la inversión más grande que ha hecho el Perú en los últimos años. Yo recuerdo que se recomendó un peritaje forense, este no se hace hasta el día de hoy.
¿cuál para usted debe ser la recomendación? ¿Qué hacer frente a un sistema que no está, un sistema productivo que no está dando los resultados esperados y que evidentemente tiene un problema que debe resolverse? Claro. No he tenido oportunidad de leer la carta, pero sí he conversado con gente que está al tanto del proyecto, de la tecnología, etcétera, ¿no? Y hay otro tema que es sustancial, los contratos, porque los contratos son los que establecen cuál es el compromiso y cuáles son las obligaciones de las partes. Entonces, eh, yo de lo que recuerdo de los contratos, el espíritu de los contratos, por lo menos cuando uno contrata, el que contrata se tiene que poner en la situación de yo soy un ignorante en todo. Entonces, yo le voy a dejar toda la responsabilidad al contratista y el contratista me tiene que dar garantías. Y dentro de esas garantías, en la forma que se ejecuta un contrato, el que contrata tiene que poner los medios, los recursos y cumplir con sus obligaciones de pago. Y la otra parte con lo que tiene que cumplir es con una ejecución bien hecha, dentro de márgenes de calidad, dentro de plazos, etcétera, y al final hacer toda una serie de pruebas y dar una garantía por un tiempo determinado. No conozco cómo serán los contratos que ha hecho Petroperú, pero yo también soy de la idea, y lo fui desde un inicio, que habría que hacer una auditoría forense en el proyecto, porque sí, estoy de acuerdo que 6.000 millones de dólares es la obra más cara que ha hecho el Perú, pero no sé cuántos de esos 6.000 millones de dólares estuvieron bien gastados. De repente la obra se podría haber hecho por 2.000 o por 3.000 millones de dólares. No lo sé, entonces quisiera una auditoría forense que lo diga y que diga cómo así se constituyeron esos 6.000 millones de dólares y si todos eran necesarios. Ese es un primer tema, ¿ya? Un segundo tema es las cosas que escuché últimamente sobre la refinería. Partamos primero, esta obra comenzó a anunciarse su construcción durante el gobierno del presidente Castillo y se dieron una serie de plazos que nunca se cumplieron. Y ahora mismo no sé quién tiene la responsabilidad de la unidad de Flexicoque. Lo que entiendo es que la operación de, de una unidad tiene condiciones para que pueda mantener garantías. Y por lo que he leído en los medios de prensa, habría ocurrido que no se han respetado esas condiciones. Y si eso fuese así, hay el riesgo de que hayamos perdido la garantía. Pero todas esas son especulaciones en el conocimiento que tiene un ingeniero de cómo se construye una obra, y lo que hay que ver es la realidad. Primero, los compromisos que dicen los contratos, si los contratos efectivamente calzan, se ajustan con lo que era la lógica normal de la construcción de la obra. Y segundo, cómo se ha explotado. Y esas dos cosas no se saben, son información cerrada. ¿Cómo vería usted que hubo hace poco un decreto de urgencia que fue un salvataje muy importante a un paciente de cuidados intensivos, en el caso de Petroperú? ¿Cómo vería que haya un nuevo aval? Ya no sea entrega de dinero, sino la figura sea el aval. ¿Cuál sería la lectura de la ciudadanía frente a un hecho de ese tipo? Yo de alguna manera pronostiqué que eso ocurriría en base a unos conceptos bien sencillos, ¿ya? Olvidémonos lo que costó la construcción de la obra y los compromisos que hay detrás. Pensemos en lo que vale la obra, o sea, cuánto vale la refinería. Entonces, esa es una refinería que tiene una capacidad nominal de 95.000 barriles por día. La refinería original tenía 60.000, entonces es una capacidad que creció en más del 50%. Luego, esa refinería tiene una segunda bondad muy importante, que con respecto a la original, que es capaz de procesar
crudos de mucho menor calidad y producir derivados del petróleo, productos en el castellano que mejor nos van a entender, gasolina, diésel, GLP, etcétera, de mayor calidad, tanto por la proporción, porque se tiene mayor por proporción de ligeros como mérito de la refinería, cuanto porque tienen mucho menos contenido de azufre y tienen mucho más valor en el mercado. Ya, con esas consideraciones, ¿cuánto es el valor que se gana entre un barril de petróleo y el precio de la canasta de derivados que se obtiene de ese barril de petróleo? Es decir, tomo un barril de petróleo, pago por un barril de petróleo y luego obtengo gasolinas, diéseles, etcétera, en las proporciones que me permite ese barril, las vendo y ¿cuánto gano? La diferencia más o menos es 10, en un escenario muy optimista, $20 por barril. Y si uno hace ese cálculo para la refinería, llega a que la refinería no vale más allá de 3 o 4 mil millones de dólares. Entonces, si eso es lo que vale, bien llevada, bien conducida, sin fallas, lo que permite recuperar es una deuda de ese orden, del orden de 3 mil a 4 mil millones de dólares. Y si la deuda fue 6 mil millones de dólares, no la va a poder recuperar. El Estado va a tener que poner la diferencia. Y como dije, ya el daño está hecho, porque ya la refinería está construida, ya los compromisos están establecidos y lo único que se espera es que por lo menos la gestión de ahora en adelante sea eficiente. Eso es todo lo que se le pide a Petroperú. Pero el Estado... Inevitablemente hay que pagar lo que se gastó de más. El Estado debe condicionar los apoyos, debe condicionar las ayudas, porque si no, esto se puede volver un problema de un, como llaman, hoyo negro, de consecuencias tremendas para la caja fiscal. Petroperú es una empresa muy importante, podría afectar 1 punto, 2 puntos del PBI, del ingreso nacional, si no se le maneja con la transparencia y la eficiencia que sería fundamental que se haga. Es decir, hay ahí la necesidad de condicionar las ayudas, porque si no se condicionan las ayudas al cumplimiento de metas, a la reestructuración, a la búsqueda de socios estratégicos, corremos el riesgo de dar vueltas en círculo. Sí. Todo eso, todo lo que acaba de mencionar, que estoy de acuerdo, por cierto, con ello, tiene un nombre, que yo lo sinteticé en buena administración. Petroperú nació como una excelente empresa, fue una buena empresa. La refinería es un proyecto que el Perú necesitaba, la refinería bien hecha. La desgracia es que la refinería ha sido muy mal llevada. Entonces, ¿por qué se necesita una auditoría forense? Porque hay que revisar 2 cosas: los conceptos, las decisiones, los criterios y luego los elementos de construcción, y ver dónde se produjeron los errores que nos llevaron a esto. Y después de eso, preguntamos si se necesitan o no fiscales, y si se necesitan hay que usarlos. Y hay que tomar responsabilidades para que no vuelva a ocurrir. Lo que no se puede hacer es ejecutar una obra así, de esta forma, con unas decisiones, yo las desconozco. No sé en qué momento se hicieron, en qué momento se aumentó el tamaño de la refinería, pero a mí como ingeniero me parece un crimen que la empresa se jactase que el 95% de su refinería era nuevo. Entonces, ¿para qué paró la anterior, hizo una nueva? Debió haber hecho directamente una nueva, no reconstruir sobre esa. Y luego vi también en la refinería que hablaba de las cantidades de cemento y de acero que había empleado y las comparaba pues con obras. Creo que una de ellas era la Torre Eiffel, otro era el estadio del Real Madrid. Es decir, era un elogio a un elefante blanco. Solo ha utilizado el 5% de la refinería antigua. En realidad la decisión... Entonces, debió ser una nueva. La decisión de cerrar la refinería vieja le ha
perjudicado a la empresa porque le ha hecho perder mercado de manera importante todos los años de construcción de la nueva. ¿Quién la tomó? ¿Por qué la tomó? ¿Dónde están las explicaciones? Porque esas son las razones que han repercutido. Usted ha mencionado una construcción de 6.000 millones de dólares. Mi memoria no es tan buena como antes, pero yo recuerdo haber leído que hay una deuda de 8.000. O sea, 6.000 es lo invertido directamente en la construcción, pero imagino con intereses intercalarios, con todas las otras cosas, es una deuda de 8.000, que por supuesto es impagable. Y por supuesto que el Estado, que es el propietario, va a tener que ir cada cierto tiempo poniendo dinero y dinero y dinero cuando sea inevitable que tenga que echar la mano al bolsillo hasta que recupere la diferencia entre lo que costó la obra y lo que vale la obra. Antes de terminar esta valiosa conversación, ingeniero, quisiera preguntarle de otro tema, porque en Ecuador y Colombia ha habido un estrés hídrico muy grande. Ecuador ha estado con racionamiento de eléctrico buena parte de días enteros, y eso ha afectado severamente la economía de ambos países. La diferencia es que Colombia ha estado mejor preparado para responder a la crisis. Hay expertos y científicos que dicen que cuando ocurre eso en Ecuador y Colombia, es muy probable que luego ocurra en el Perú. La pregunta es, ¿qué hacer para no encontrarnos totalmente desguarnecidos y tengamos que pagar un precio alto por falta de prevención? Ya, vamos a pagar el precio alto, ¿ya? ¿Cuál es la situación del Perú? Eléctrica. El Perú tiene, le voy a poner números bien redondos que no son exactos, solamente para que se pueda entender, ¿ya? El Perú tiene hoy en día una máxima demanda de 8.000 megawatts que va creciendo lentamente todos los años y que al ritmo del crecimiento de la economía va a crecer más rápido. Y espero que vengan buenos años para la economía en lo que sigue. De esos 8.000 están respaldados por 13.000 megawatts. 13.000 es más que suficiente para respaldar los 8.000. Pero de esos 13.000 hay 9.000 megawatts que serían energía eficiente, energía económica, energía barata, y los otros 4.000 son energía no cara, carísima. Diésel. Para que nuestros oyentes nos entiendan, eficiencia es agua, es gas natural, es energías renovables. Exacto. Y alto costo es diésel. Es diésel. Pero mire, el diésel no es ningún pecado. Es lo más eficiente cuando uno tiene una planta para cubrir ciertas circunstancias. Es excelente tener un sistema con mucho de hidráulica. Representa varios ahorros, pero la hidráulica tiene inherente dos problemas. Uno normal a lo largo del año. Hay años de lluvia, ahora en esta época, por ejemplo, 57% de la producción es hidráulica. Y habrán otros años, otros meses en el resto del año donde esa producción bajará de 57 a 46. Aquí estoy hablando del total de la cobertura de los 8.000 megawatts. Porque simplemente llueve menos, porque hay menos agua en el sistema, entonces baja la producción. Y lo que se hace es, eso se compensa con ¿qué? Hasta ahora, en los últimos años, con gas natural. Podría ser que haya un año especialmente seco, así como hay estación seca y estación húmeda a lo largo de un año. A lo largo de un ciclo de años hay años húmedos, años normales y años secos. Entonces, en los años secos, esas proporciones de hidroenergía que le dije bajan. Y ese es el momento en que de repente hay que usar una de petróleo. Y no está mal, porque la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita. Entonces, las de petróleo son una buena solución cuando uno las tiene que usar una vez cada varios años, solamente para no pasar por los problemas que ha pasado Ecuador. El problema de nosotros es que como hubo tanta diferencia entre la oferta y la demanda, se descuidó una cosa que es tradición en la hidroenergía, en la electricidad. Hay que mirar 10 años para adelante. Hoy día deberíamos saber cómo vamos a cubrir la demanda de los próximos 10 años, con seguridad, con solvencia, con todas las condiciones, eficiencia, suficiente disponibilidad, confiabilidad, etcétera, etcétera, que se le impone a un sistema
eléctrico, que es un sistema bastante complicado. Y hace varios años que el Perú está en piloto automático. No nos hemos dado cuenta. Y a lo que yo he visto de las cifras, en muy poco tiempo vamos a tener que comenzar a usar diésel ya con cierta permanencia. Esa persistencia va a ir aumentando. Y en un momento lo que va a representar es que los costos sin diésel son del orden de $35 el megawatt hora. Sin Cuando diésel. entre el Sin diésel, diésel. los costos pasan a 200 y pueden llegar incluso a 400, según la eficiencia de la máquina y según el precio mismo del combustible, que varía también en el mercado internacional. Entonces son precios altísimos, carísimos, y nos estamos enrumbando hacia eso. Eso debería poder estar ocurriendo en la época seca, el mes de julio del próximo año, cambio de gobierno. Y no hay salida para aquello porque las medidas se tuvieron que haber tomado 5, 6, 7 años antes. Eso que dice es muy duro porque Es muy duro. Significa que vamos a tener energía cara, pero no vamos a quedar desabastecidos. habría la posibilidad de mitigar este problema con energía solar, con baterías, con sistemas eólicos, pero el sistema más eficiente demora 2, 3 años en construirse, no es algo que se hace en 24 horas. Sí, y solamente con eólicas y solares no se puede por el problema de la intermitencia, porque con las solares es imposible cubrir las horas donde no hay sol. Entonces ahí solamente estarían las eólicas. Y las eólicas tienen una variabilidad tan grande, producen de acuerdo a cómo sopla el viento, que habría que hiperdimensionar el sistema para que lo puedan atender. Pero O sea, si se va requiere una cuota. acompañado de baterías, que ahora hay Con batería sí, con batería sí, pero el costo de la batería ya multiplica el costo de las. Entonces, las energías renovables hoy en día se pueden construir a $30 el megawatt hora, que es un buen precio, un excelente precio para la energía que produce. Pero para cumplir con el sistema tienen que agregarle batería y otra reserva, y eso de repente los 30 los convierte en 60 o en 90, no lo sé, depende de cada Pero de caso. todas maneras es más barato que 400, ¿no? Ah, por supuesto que sí, pero igual son inversiones que hay que hacer y hay un momento en que la intermitencia ya no puede ser absorbida por el parque que existe. Entonces se requiere poner un parque no intermitente, llamémosle así. Y ese parque no intermitente provendría a mí me encantaría que sea unas unidades geotermales, pero no creo que se puedan construir antes de 7 años. Hidroeléctricas grandes, hay bastantes que se pueden hacer, pero estamos hablando de nuevo de 7 a 10 años, a 12 años. Y mucho más gas no hay. Entonces tampoco se puede acudir al gas. Entonces Los estamos en un buen problema. los expertos señalan que el agua sigue siendo la forma más barata de almacenar energía. Sí, claro. Sistemas de represamiento de agua podrían ser el mejor plan de contingencia, porque no solo se usa para generar electricidad, sino también se usa para atender a la población. Consumo así humano. es, agricultura. Claro. Entonces, es el caso de Lima. Es el caso de Lima. Los represamientos de agua que tenemos en Lima se hicieron con propósitos hidroeléctricos, pero se operan de acuerdo a las necesidades de Sedapal. Casi exclusivamente de acuerdo a las necesidades de Sedapal, porque finalmente el suministro de agua es más importante que el suministro eléctrico, si es que uno tiene una alternativa para el suministro eléctrico. Entonces son importantes, pero las presas también, no digo que no sean, lo son. Yo propiciaría la construcción de centrales hidroeléctricas, pero el problema es que estamos hablando de proyectos que alguno que esté muy maduro se podría hacer en 5 años, bien llevado o con una ingeniería muy eficiente. Pero lo normal es que tarden de 7 hasta 12 años. Entonces tendríamos que haber empezado ya varios años atrás y no lo hemos hecho. ¿Y ve un problema especialmente crítico en la congestión en el sur del Perú?
Sí, en el sur y en el norte. Sí, esa es otra mala práctica porque, o sea, uno no puede tener un terreno y esperar obtener un jardín creado por la naturaleza. La naturaleza lo que le va a poner un terreno de hierba. Y si uno quiere tener un jardín arreglado, flores, necesita la mano del jardinero. Y el sistema eléctrico también necesitó la mano del Estado y no estuvo. ¿En qué sentido? Hemos concentrado todos los recursos en Lima. Y tenemos hoy día una generación hidráulica a gas que está toda metida en Lima. Y para llevarla al norte y al sur tenemos tremendos sistemas eléctricos. Son líneas que no operan al total de su capacidad y que no pueden operar al total de su capacidad. Entonces, tendríamos años atrás que haber diversificado, por lo menos en el caso de todas las plantas de gas, haber pagado un poquito más y haber construido un gasoducto hacia el sur, por la costa, que tuviese como clientes a las centrales termoeléctricas, esas mismas que existen hoy día, haberlas puesta, no todas puestas a 60 kilómetros, 80 kilómetros de Lima, teniendo en Lima como centro, sino ponerlas a 200, a 400, a 600, a 800 kilómetros. Con lo que hay hoy día, pero para eso alguien tenía que haber trazado el piso y no lo hizo el Estado. Recién tengo entendido que se está priorizando ese proyecto del gasoducto costeño, pero de allí a que se aprueben todos los estudios, a que tenga luz verde, estamos hablando de por lo menos 3 años. Sí, y para que se concrete la obra con inauguración, estamos hablando de 5 años. Tiene usted razón, estamos por entrar a un periodo muy crítico en la infraestructura competitiva para atender las necesidades del país. En fin, don Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Habrá pronto un segundo capítulo y esperemos que la luz siempre al final del túnel nos permita seguir confiando en que Dios es peruano. Muchas gracias. Claro. La buena noticia es que la luz no se nos va a apagar. Eso la es mala noticia es que se va a volver bien cara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta Muchas pronto. Gracias por esta ocasión y como siempre muy grato conversar con usted. Hasta muy pronto. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.